vamos con la clase nomás, arranquemos. Y bueno, chicas, tenemos lo que es la última clase de anatomía, por lo menos la clase teórica. Después vamos a tener el otro encuentro final para terminar, hacer la parte más evaluativa. Y esta clase es bastante interesante. Vamos a tocar un tema muy especial, porque creo yo que es donde vamos a terminar de englobar y de cerrar la idea de la relación que hay entre el cuerpo físico, la anatomía física, con la parte más espiritual y energética, y vamos a poder empezar a hacer más relaciones entre estos dos aspectos, y vamos a tratar de ir tirando algunas ideas de cómo nosotros vamos entendiendo o cómo lo podemos presentar desde el curso, la relación entre el cuerpo físico y el energético. Concretamente las relaciones con los chakras. Vamos a tratar de hacer ahí algunas correspondencias con los chakras. Así que va a estar muy interesante para poder entender un poco más estos aspectos. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a trabajar sobre todo sistema nervioso periférico, ¿sí? Todo lo que es la parte del sistema nervioso en los nervios, ¿sí? En el cuerpo, y concretamente plexos nerviosos. Va a ser el tema más importante de la clase de hoy, ¿sí? Vamos a ir echando con algunas otras cositas más, vamos a revisar un poco de médula espinal que nos quedó pendiente de la clase anterior, y como les digo, vamos a también avanzar un poco con las relaciones, pero sobre todo vamos a prestarle mucha atención a los plexos nerviosos, ¿sí? Una parte muy interesante de la anatomía y del sistema nervioso. Bien, pero antes de hablar de plexos, quiero refrescar un poquito, trabajar un poquito sobre lo que es médula espinal, ¿sí? Un tema que quedó medio en el aire en la clase anterior. Nos concentramos mucho en lo que era encéfalo, cómo trabaja el encéfalo, los distintos sistemas que tiene el encéfalo para poder interpretar la información, interpretar la información que llega, las sensaciones, pero no le dimos tanta bola a médula espinal, que es una parte también muy importante del sistema nervioso central, ¿sí? Arranquemos aclarando eso y recordándolo. La médula espinal es parte del sistema nervioso central, ¿sí? Y una parte importante. Hasta hace muy poco tiempo, hasta hace algunos años, se tenía a la médula espinal como simplemente una extensión del encéfalo encargada de transmitir la información que procesaba el encéfalo hacia los nervios, como una especie de canal por donde pasaba la información y nada más. Hoy se sabe que no, que la médula espinal tiene una función muy importante también al procesar la información, ¿sí? Y es protagonista en muchas situaciones y muchos procesos que se van produciendo en el cuerpo y con respecto a los impulsos nerviosos, ¿sí? No es simplemente un lugar de paso por donde la información, los impulsos nerviosos suben y bajan y ya está. La médula espinal también procesa información. En esa imagen que les estoy mostrando ahí, podemos ver un detalle de lo que es un corte transversal de lo que es la médula espinal, ¿sí? Y podemos ver sobre todo, observen los distintos colores que le ha dado el dibujante, el ilustrador, a la parte interna de la médula espinal, esos colorcitos ahí que tiene como en forma como de H, como esas ramitas que tiene un poco más oscuros. Lo que nos está marcando ahí el ilustrador, el anatomista, es la constitución interna de la médula espinal y esta otra vez diferenciación que habíamos visto también en cerebro, que es la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿sí? Vemos que en la médula espinal hay presencia de sustancia gris. Y habíamos dicho, cuando hay sustancia gris, significa que hay núcleos, cuerpos neuronales que procesan la información, ¿sí? Que no están ahí simplemente para transmitirla, sino que son protagonistas en el procesamiento de la información y modifican la información que llega.
Entonces eso nos da una pauta de que en médula espinal hay un trabajo de procesamiento de información muy importante, sobre todo con lo que tiene que ver con los reflejos de la coordinación, ¿sí? Hablando, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo muy simple, el reflejo de protección que tiene en nuestro cuerpo, nuestra piel, ante los distintos estímulos que pueden ser agresivos. Por ejemplo, un pinchazo o el fuego, ¿sí? Distintos estímulos que pueden ser nocivos, o que son nocivos, mejor dicho, para nuestro cuerpo, para nuestra piel. Nuestro cuerpo cuenta con reflejos automáticos, reflejos involuntarios, que no requieren de la intervención del cerebro, del encéfalo, para poder responder, ¿sí? Simplemente piensen en esto, si yo voy con la mano y la apoyo, vamos a decir, en algo en una superficie que está caliente, o en una superficie que tiene pinches, que tiene cosas punzantes que me pueden lastimar. En el instante mismo en que yo apoyo la mano, rápidamente mi mano se corre, ¿sí? Y fíjense la manera que lo expreso, no es que yo saco la mano sale, ¿sí? Se corre. Es algo que sucede incluso antes de que nosotros podamos entender qué sucedió. No sé si alguna vez les pasó que apoyaron la mano sin darse cuenta y rápidamente la sacaron sin siquiera saber qué es lo que les pasó a la mano para que la quieran sacar, ¿sí? Eso es la manifestación de un reflejo automático. Y eso es un reflejo con el que el cuerpo cuenta para poder protegerse de estas situaciones, aún antes de que nosotros podamos entender qué está sucediendo, ¿sí? Y esto se puede repetir en muchas situaciones. Un susto, por ejemplo, cuando tenemos un susto muy grande, la capacidad que tenemos de reaccionar a ese susto es más rápida de la que nuestro cerebro puede procesar. Entonces muchas veces reaccionamos de maneras que incluso nosotros no nos habíamos dado cuenta que estaba sucediendo, ¿sí? Em, Distintas reacciones que tenemos en nuestro cuerpo para evitar, por ejemplo, para el equilibrio, para evitar las caídas, ¿sí? Cuando vamos caminando y estamos atentos al celular o pensando en otras cosas o estamos hablando con alguien y no somos muy conscientes del terreno en el que estamos caminando y de pronto hay un desnivel o un pozo o algo y nuestro cuerpo tiene la capacidad de compensar, retomar el equilibrio y seguir caminando aún antes de darnos cuenta que había pasado. Todo ese grupo de reflejos, ¿sí? de reacciones automáticas importantísimas para nuestra supervivencia, eh, son todas procesadas exclusivamente por la médula espinal, ¿sí? La médula espinal es la encargada de protegernos en todas ese tipo de situaciones y también de ayudar mucho en lo que es la coordinación automática, subconsciente. Por ejemplo, en distintas posturas, hablando ahora concretamente de yoga, en distintas posturas y en el armado de posturas que, por ejemplo, son asimétricas, ¿sí? O que requieren un gran trabajo de equilibrio, ¿sí? Acá sobre todo vamos a hablar mucho de posturas de pie, las posturas de pie que requieren tanto equilibrio y tanto eh, organización de los movimientos, sobre todo lo que es piernas, para no caernos, ¿sí? Para poder hacer la postura de manera correcta. Bueno, ahí tiene mucho trabajo de lo que es médula espinal, ¿sí? También hay gran trabajo de cerebelo, ¿sí? Otro órgano del encéfalo que no hablamos mucho. Muy, muy importante estos órganos para la coordinación y la organización de estos pequeños movimientos, de estas pequeñas reacciones y correcciones que a veces ni siquiera somos conscientes de que las estamos haciendo y sin embargo nuestro cuerpo está cumpliendo con ese trabajo. Entonces, importantísima, la médula espinal en conjunto con estas otras estructuras, como decíamos recién, el cerebelo también, muy importante para esto, y algunos lóbulos de la corteza también, ¿sí? Entonces, ese es el gran protagonismo que tiene la médula espinal a nivel procesamiento de la información. Eso es más o menos lo que estaba quedando pendiente de sistema nervioso central. Y ahora pasando a sistema nervioso periférico, hablando ya, pasamos la barrera entre el central y el periférico, la barrera de las meninges, digamos, ¿sí? Recordamos que una forma que tienen los anatomistas de poder diferenciar
sistema nervioso central del periférico es las meninges, el límite de las meninges, esta cobertura que tenía el sistema nervioso central que cubría todo lo que era el encéfalo, la médula, y lo contenía como dentro de una pecera. Bien, pero esto es solo para estas estructuras que forman parte del sistema nervioso central. Después los nervios atraviesan, digamos, estas meninges, esta cobertura, y salen y se van insertando en distintas partes del cuerpo, pero no están recubiertas por las meninges. Entonces ahí nos da la pauta de la diferencia entre lo que sería central y periférico. ¿Sí? La división de la meninge, el límite de la meninge es una buena forma de diferenciarlo. Entonces, todos los nervios que estén por fuera de esta protección de las meninges son considerados parte del sistema nervioso periférico. Y esto involucra una enorme cantidad de estructuras y de neuronas, sobre todo, que van quedando dentro de este otro grupo, ¿sí? Del grupo de los periféricos. En la clase pasada hablábamos mucho del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo está muy relacionado con el periférico también. Muchos de los órganos y de las neuronas que forman parte del sistema nervioso autónomo también forman parte del sistema nervioso periférico, es compartido, ¿sí? De hecho, el sistema nervioso autónomo es como que está metido ahí en el medio de los dos, entre el central y el periférico, y se aprovecha y va usando órganos de ambos sistemas. Entonces ahí tenemos un gran protagonismo también del sistema nervioso periférico. Bien, entonces, ¿cómo se organizan estos nervios? Lo primero que tenemos que hablar de los nervios es de las raíces nerviosas, lo que serían nacimientos de estos nervios espinales, que le vamos a decir nervios espinales porque salen de la espina, y de la médula espinal, entonces se le dicen nervios espinales, que tienen raíces que son como divisiones de los propios nervios con los que se enganchan a la médula espinal. Ahí en esta imagen se puede ver, más o menos, en esta parte de la imagen, vean cómo el dibujante quiso hacer esta como separación, como deditos que quieren agarrarse, deditos de la parte verde quieren agarrarse a la parte más rosada de la médula. ¿Sí? Vamos a ver si en la otra imagen se ve un poco más. No, acá no se ve tan claro, me gusta más esta. Acá se ve un poquito más claro el tema de las raíces nerviosas, cómo se conectan con la médula espinal. Y vean que justo en el momento en que se están conectando, hace como una división, ¿sí? Como que cada uno de los nervios se separa en dos, ¿sí? Y se enganchan por dos lados diferentes de la médula espinal. Tengo una división de dos para un hemicuerpo y una división de dos para el otro hemicuerpo, ¿sí? Dos pares terminan siendo. Esto es porque lo que hace el nervio es llevar y traer información sensitiva y también efectora, ¿sí? Es decir, recibe información del cuerpo para poder llevarla al sistema nervioso central y también recibe información del sistema nervioso central para después hacer la acción, ¿sí? O respuesta en el cuerpo, ¿sí? Y eso se puede ver ahí por la doble conexión que tiene, una conexión para la información que entra y otra conexión para la información que sale, ¿sí? Insisto, de cada lado, estamos hablando de que hay una conexión de entrada y de salida para el lado derecho y también para el lado izquierdo. Cada uno de los niveles de los nervios espinales tiene un par, ¿sí? Que se va distribuyendo para un lado del cuerpo, haciendo en total un total de 34 pares espinales, de nervios espinales, 34 pares. Es decir, 68 nervios espinales, más todos otros nervios que van a estar ahí agregándose. Una enorme cantidad de nervios que están ahí recorriendo el cuerpo. Ahora, ¿cómo hacen estos 34 nervios para distribuirse en el cuerpo y poder inervar? Inervar es una palabra también importante, que es conectar, ¿sí? El nervio con el órgano que va a controlar. ¿Sí? Podemos hablar, por ejemplo, de los músculos, un ejemplo muy claro de cómo el nervio controla a una parte del cuerpo, a un órgano del cuerpo. ¿Sí? El nervio que va hasta el músculo, vamos a decir
el nervio braquial, ¿sí? Podemos hablar del cubital, por ejemplo, un nervio que llega hasta la mano y que controla los músculos del antebrazo y de la cara externa lateral de la mano con los últimos dedos, ¿sí? El nervio cubital. Lo que va a hacer el nervio es ir recorriendo todo el brazo y va a ir dando terminaciones nerviosas en distintos músculos, los distintos músculos que estuvimos estudiando, ¿sí? Entonces, cuando baja la orden, ese impulso nervioso va a ir llegando a los distintos músculos y va a producir contracción de esos músculos, generando los movimientos que necesitemos, ¿sí? Tanto de los dedos, de la mano, de la muñeca, ¿sí? Del antebrazo, todos los movimientos que estuvimos estudiando, ¿sí? A través de la contracción específica de cada uno de los músculos. Pero lo interesante de esto es que no existe un nervio para un músculo. No es que hay, si contamos los músculos, tenemos más de 200, más de 300 músculos, ¿sí? No es que tenemos un nervio para cada músculo, sino que cada nervio va intercalándose y va tomando distintos músculos, ¿sí? Por ejemplo, el nervio cubital va a inervar los músculos de la mano, pero también músculos del antebrazo. Él se hace cargo de un grupo muscular completo, ¿sí? Lo cual hace que sea mucho más efectivo o más eficiente el trabajo de la transmisión de la información. Pero eso también trae un inconveniente. ¿Qué pasa si yo tengo un accidente, tengo una lesión y lesiono este nervio cubital? ¿Sí? Lo que pasaría es que inmediatamente perdería la comunicación, ¿sí? La capacidad de utilizar todos los músculos que ese nervio inervaba, ¿sí? Todo el grupo muscular automáticamente dejaría de recibir órdenes del sistema nervioso, ¿sí? Con solo lesionar un nervio, tendríamos una zona bastante amplia de nuestro cuerpo que perdería función. Entonces, como nuestro cuerpo no es tonto, formó un sistema de backup, ¿sí? Un sistema para salvar estas situaciones, ¿sí? ¿Y qué hizo el cuerpo? Antes de poder distribuir los nervios por todo el cuerpo, lo que hace es reorganizar, reunir a los nervios, formando un paquete, ¿sí? Interconectado de distintos pares de nervios, y para después simplemente armar el nervio final, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Muy simple, imagínense ustedes una avenida, ¿sí? Vamos a tomar el ejemplo de las calles. Tenemos la avenida, ¿sí? Que recibe todas las calles laterales, y los autos que van saliendo de las calles laterales se juntan en la avenida, que es una calle un poco más concurrida, y esa avenida atraviesa la ciudad para después que los coches puedan ir saliendo a otras partes de la ciudad, ¿sí? Las avenidas, por ejemplo, o las autopistas, se caracterizan por por estar preparadas para recibir una gran cantidad de tránsito, ¿sí? Porque van recibiendo todos los autos que van entrando desde distintas calles. Bien, lo mismo hace este paquete de raíces nerviosas que se van formando inmediatamente que los nervios salen de la médula, ¿sí? Estamos hablando de apenas salen de la médula, milímetros al costado, milímetros por fuera de la columna, ¿sí? Apenas salen, se vuelven a reunir como estos autos, forman la avenida, que va a ser este paquete de nervios, para después redistribuirse a las distintas partes de la ciudad que van a ser los distintos segmentos del cuerpo. Estos paquetes son los famosos plexos nerviosos, ¿sí? Los plexos nerviosos es esta reunión de un grupo de nervios, de pares espinales, para después redistribuirse por un segmento del cuerpo. Lo que hace este sistema de paquete es permitir que si hay la lesión de alguno de los nervios, tengamos a disposición el otro grupo de nervios. Vamos a decir, si yo tengo 4 nervios que forman un paquete y pierdo uno, todavía tengo otros 3 que pueden interconectarse entre ellos y cubrir la función que estaba cumpliendo el nervio ese que falta, que se lesionó. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Es medio complicado? ¿No es muy rebuscado? Si está muy
muy complicado, me avisan, paramos un segundito y seguimos y lo revisamos, ¿sí? Entonces, vuelvo a este ejemplo. 4 nervios se unen en un solo paquete y uno se lesiona. Nos quedan otros 3 que pueden cubrir la función del faltante, ¿sí? En cambio, si fueran 4 nervios separados y lesiono este, los otros no pueden hacer nada, no tienen intercomunicación y automáticamente perdería esa función. De esta manera, con el sistema de los plexos, nuestro cuerpo se asegura siempre tener una intercomunicación más global, ¿sí? Más holística, si se quiere, y también una información un poco más rica, porque, por ejemplo, eso hablándolo a nivel lesión, pero sin hablar de la lesión, hablemoslo en el día a día, en la normalidad. Cada vez que recibimos información de un nervio, vamos a decir, por ejemplo, del nervio que tiene la terminación nerviosa en mi dedo índice, ¿sí? Esa información va a bajar, va a viajar por ese nervio, pero al momento de entrar a mi médula se va a multiplicar en la cantidad de nervios que forman el plexo. Por lo tanto, a la médula no va a llegar información de un solo nervio, va a llegar información de múltiples nervios, cada uno con su versión de la historia, ¿sí? Con una información específica. Y eso va a hacer que las sensaciones que lleguen a la médula y por lo tanto a nuestro encéfalo, a nuestro cerebro y a nuestra conciencia sea mucho más rica, ¿sí? Y más, sí, creo que la palabra es esa, ¿no? ¿Sí? Más rica, más diversa, ¿sí? Y por lo tanto va a dar mejores respuestas, ¿sí? Es distinto, como para hacer una comparación, es un poco diferente a lo que nosotros podríamos entender a cómo funciona, vamos a decir, la computadora. ¿Sí? La computadora y el teclado. Nosotros tenemos el teclado que tiene las teclas con las letras, por ejemplo. Y cada letra, ¿sí? Manda una información a la pantalla. Cuando apretamos la letra A, sale la A en la pantalla. Cuando tocamos la E, sale la E en la pantalla. Bien, pero si yo toco la A, no va a salir una E. Y si se me rompe la tecla de la A, ya no me puede escribir palabras con A. El cuerpo evita eso, ¿sí? Y dice, bueno, yo puedo escribir la A con la tecla A, pero si no me funciona la A, puedo usar la E o la S, ¿sí? Es como el Shift, ¿sí? Que yo aprieto al Shift y puedo usar otros recursos en las mismas teclas. Bueno, algo parecido hace el cuerpo con este sistema de plexos, ¿sí? Usa medios alternativos para poder transmitir la información y así ser más efectivo y sobre todo más rico en las reacciones, sean reacciones cada vez más sofisticadas, ¿sí? Esa es la clave de los plexos. Y ahí vamos a hablar un poquito más de eso, de los plexos. Avísenme si voy muy rápido, no sé cómo vamos con el tiempo. Bien. Aquí les presento en esta imagen, un poco esquemática, un poco simplificada, algunos de los plexos más importantes que hay en lo que es la columna, que parten de la columna. No son los únicos, hay muchos más, ¿sí? Pero estos serían como los que vamos a empezar a prestarle más atención para ir aprendiendo y después vamos a aprender algunos más. Observen sobre todo lo que sucede en la zona de lo que sería el nacimiento del miembro superior, lo que sería el tren superior con la cintura escapular, ¿sí? A la altura ahí de la base del cuello y el hombro, ¿sí? Un plexo muy importante, tenemos el plexo braquial ahí, y también un plexo ahí, cerquita del cervical, ¿sí? Plexos muy importantes que inervan y van a dar la información hacia todo lo que es el miembro superior y el cuello, ¿sí? Y algo muy parecido pasa en la parte baja, ¿sí? Lo que sería la zona lumbar y pelvis, ¿sí? Con los plexos lumbares, sacro y coxigio, ¿sí? Que van a mandar información a todo lo que es la pelvis y los miembros inferiores, lo que sería la cintura pélvica. Y observen cómo se corresponde todo lo que es cintura escapular en miembro superior y cintura pélvica en miembros inferiores, con plexos que son más importantes. Y observen ahí el entramado, el entretejido que se va haciendo entre los nervios. Sale un nervio por una vértebra, ¿sí? Y se comunica con el nervio que viene abajo, y con el de abajo, y con el de abajo, y juntos forman como una maraña, como una telaraña, para luego, a ver si me fue la para luego, cuando ya está partiendo hacia el hombro,
volver a separarse y distribuirse en nervios específicos para alguna parte del brazo y del cuerpo, ¿sí? Lo mismo sucede con la pelvis. Vean la maraña que es ahí abajo en la pelvis, en la zona lumbar y de sacro, ¿sí? Muchos nervios que van saliendo cada uno de la vértebra específica hacia formar el plexo, en este caso, por ejemplo, el plexo lumbar, y después distribuirse hacia el miembro inferior. Juan, ¿Sí, no es? los tengo a los plexos braquial y el lumbosacro, si los querés. Dale, dale, ahí los buscamos en el programa. Déjame avanzar un poquito más con la parte de intercostales y vamos directamente a esos plexos. Vamos a arrancar desde abajo, así que anda buscándome ahí los lumbares y los sacros, que vamos a ir con eso. Bien, entonces, esos serían algunos de los plexos más importantes, ¿sí? Braquial, cervical, lumbar, sacro, coxigio también. Pero ahora observen qué sucede en el medio. ¿Qué pasa con los nervios que salen de la zona, vamos a decir, costal, ¿sí? Sobre todo lo que es la parte dorsal y costillas, ¿sí? Observen que no se forma tanto esto de los plexos. Es como que el nervio sale, vamos a decir, por ejemplo, de la cuarta vértebra torácica, ¿sí? Un par de nervios, uno para el lado derecho, otro para el lado izquierdo, y van a recorrer, van a hacer un recorrido paralelo al recorrido de la costilla, van a acompañar a la costilla hasta adelante. Pero no van a hacer comunicaciones con los otros nervios de los otros niveles, con los nervios que van a salir de la quinta, de la sexta, séptima, octava, novena, décima y duodécima vértebra torácica. ¿Sí? Es como que en esa zona sale el nervio por su lugar y va a recorrer va a hacer su recorrido individual. Esto es porque, sobre todo en la zona media del cuerpo, en la zona del tronco, vamos a encontrarnos con otros plexos que van a formarse a partir de otros nervios que no están presentes en esta imagen, ¿sí? Y que van a estar muy relacionados con lo que es el plexo celíaco, ¿sí? O el famoso plexo solar, que se lo menciona mucho, que lo que va a hacer es controlar y gobernar todo lo que tiene que ver con los órganos internos, ¿sí? Específicamente con todos los órganos digestivos, ¿sí? Entonces, esa parte va a ser regulada por otro grupo de nervios, por otros plexos, de los cuales vamos a hablar en un ratito, ¿sí? No es como en la zona de cintura escapular y cintura pélvica. Bien, ahora sí, vamos directamente a los plexos y vamos a hablar uno por uno. Vamos a arrancar hablando, esta imagen quedó media pixelada, vamos a arrancar hablando de, si empezamos de abajo para arriba, tendría que empezar a hablar del plexo coxigio y el plexo sacro, que son los dos más inferiores, ¿sí? Pero con Cari decidimos empezar con el tercer plexo, el plexo lumbar. ¿Por qué? Porque este aquí que muchos de los nervios que forman el plexo lumbar después van a terminar organizándose para formar los nervios que van a inervar, que van a regular y controlar los músculos de los miembros inferiores, ¿sí? Y por lo tanto las funciones de los miembros inferiores, ¿sí? La división entre el plexo lumbar y el plexo sacro y coxigio es bastante difusa, es bastante complicado poder hacer una división exacta. De hecho, muchos anatomistas hoy en día lo siguen nombrando como un gran plexo, todo conjunto, plexo lumbosacro, le dicen, ¿sí? Porque están muy relacionados unos con otros. Eso hace que las funciones de miembros inferiores y pelvis, caderas, ¿sí? Estén muy relacionadas entre ellas y estén como controladas por ambos plexos, ¿sí? Vamos a ser un poquito más como arbitrarios y para que sea un poco más entendible a nivel didáctico, vamos a decir que las funciones de miembro inferior están reguladas mayormente por el plexo lumbar, mientras que las funciones que tienen que ver más con pelvis y cadera están más relacionadas con, o mayormente reguladas por el plexo sacrocoxígeo. Y vamos a tratar de hacer esa diferenciación, aunque en la práctica es como que trabajan todos muy juntos, ¿sí? Pero para poder entenderlo vamos a decir que eso, los miembros inferiores, las piernas, están reguladas por plexo lumbar.
Y este plexo lumbar, como podemos ir dándonos cuenta, está muy relacionado con lo que nosotros diríamos primer chakra, ¿sí? Recordamos las funciones del primer chakra, las características que le habíamos asignado al primer chakra, esta cuestión de la constitución del ser, de la individualidad, la capacidad de ser autosuficiente, ¿sí? Todas características que están muy relacionadas con las funciones de las piernas, ¿sí? Hablándolo a nivel psicológico y emocional, las piernas, nuestras piernas y nuestra parte baja, está muy relacionado con nuestra capacidad de poder enfrentar los problemas que podemos, las dificultades que podemos llegar a tener en nuestras vidas, la construcción de nuestra autoestima, ¿sí? Y la construcción de lo que nosotros nos definimos como nosotros, la construcción de nuestro ser. No por nada, a nivel psicológico, la parte más significativa para la construcción de nuestro ser es nuestra primera infancia, ¿sí? En donde recibimos esta información de nuestros padres, tanto a nivel emocional, la información emotiva del cariño y la protección que nos brindan nuestros padres, como también la información, vamos a decir, más práctica, ¿sí? La educación, la transmisión de valores, la crianza en sí, y el impacto que tiene eso en la construcción de nuestra psiquis, nuestras emociones, y la manera en que organicemos nuestra personalidad en los años venideros, ¿sí? Casualmente, en esa época también, es muy notorio el logro de distintos hitos, lo que se llaman hitos motores, que tienen mucho que ver con la capacidad de erguirnos, ¿sí? La conquista de la bipedestación, la capacidad de poder pararnos, ¿sí? Y de poder trasladarnos en el espacio, ¿sí? Hay muchos estudios a nivel neurológico y psicológico sobre el impacto que tiene en la construcción de la personalidad el hecho de poder tener la función de las piernas, ¿sí? De poder desarrollar las funciones de las piernas de manera correcta, el equilibrio, el pararse, el caminar, el gatear, todos estos logros motores que son justo en esta primera infancia, vamos a decir, desde que nacemos hasta los 3, 4 o 5 años, correr, saltar, ¿sí? Todas estas cosas, el desarrollo físico, ¿sí? No solo físico en el sentido de que el niño crece, sino que el desarrollo de las capacidades físicas, cómo están muy marcadas en esta época y cómo están muy relacionadas con la función de las piernas, de los miembros inferiores. También hay una gran parte de los miembros superiores con la habilidad manual y todo eso. No es por desmerecerlo, sino más que nada para poder hacer énfasis en la capacidad de erguirnos. Yo creo que la conquista de la bipedestación, una de las grandes características que nos diferencia del resto de los animales, es muy importante y tiene un gran impacto en nuestra emocionalidad, ¿sí? La capacidad de pararnos de esto de las frases como la manera en que nos plantamos frente a la vida, frente al mundo, las personas que están bien enraizadas a sus valores, bueno, todo esto que tiene que ver con las raíces, ¿sí? Con la conexión con la tierra, ¿sí? Con nuestra capacidad de pararnos, de sostenernos a nosotros mismos, son todas analogías y referencias que nos recuerdan a la función de las piernas, ¿sí? Y el impacto que tienen esto en nuestra emocionalidad. Y si no es así, piénsenlo a nivel lesiones. ¿Qué pasa cuando una persona, imagino que a alguno de ustedes le pudo haber pasado, por ejemplo, ahí está el ejemplo que nos daba Noé Pavo recién con sus problemitas que estaba teniendo en las piernas? ¿Qué pasa cuando tenemos un problema en nuestras piernas? ¿Sí? Vamos a decir un esguince o una caída, ¿sí? O algo que está pasando en nuestras piernas y nosotros ya nos sentimos, empezamos a sentir que nuestras piernas ya no se mueven de la misma forma que se movían normalmente. ¿Qué pasa con nuestra seguridad? ¿Sí? Con nuestra estabilidad, con nuestro equilibrio, ¿sí? ¿Cómo influye eso sobre
Después el resto de las actividades que tenemos que hacer, el trasladarnos, en caminar por la calle, movernos por la vida. Ahí me hacen a ver una acotación en el chat. Bien, el camino que tiene el pie izquierdo por dentro, ¿sí? Sí, las diferencias entre un pie y el otro, ¿sí? Las diferencias, por ejemplo, entre el pie dominante y la parte dominante y la parte no dominante, ¿sí? Lo que hablábamos la vez pasada también de las diferencias entre los hemisferios, los diestros, los zurdos, los ambidiestros, ¿sí? Cómo eso también se marca en las piernas, y el impacto que puede llegar a tener eso cuando se ve afectado por X causa. Y vamos a decir lesión, ¿sí? Patología o no, sin llegar a algo tan marcado, cómo eso también está presente y cuando hay una alteración de ese tipo, cómo afecta eso a nuestra emocionalidad, ¿sí? Entonces, muy interesante ahí el desarrollo de las piernas con la construcción de nuestro ser y la relación con el primer chakra, ¿sí? Entonces, plexo lumbar. Ahora sí, Noé, mostrarnos un poquito de las imágenes, ahí te paso ahí la pantalla para que puedas mostrarnos el programita. A ver, Noé, ¿lo tenés por ahí? Si no, lo puedo mostrar yo acá también con mi pantalla. Noé, ¿me escuchás? No sé si tengo... Ah, capaz que te sale corto, no, es justo. Bueno, no hay problema, lo muestro yo. Ahí estoy con ustedes, a ver, denme un segundito. Ahí va. ¿Me volvió la Noé? No. Bien, ahí está, ahí tengo el programa, no hay problema. Mientras la esperamos a la Noé, vamos ahí ingeniándolas nosotros. ¿Ven ahí ustedes la imagen del programa, de lo que estoy mostrando ahí? El cuerpo humano con los músculos. ¿Sí? ¿Lo ven? Cualquier cosita háganme una seña. Yo no las estoy viendo todas, pero cualquier cosita háblenme o escríbanme por el chat, lo voy leyendo. Bien, creo que ahí se ve. Ahí se puede ver, estoy mostrando lo que es el cuerpo, la zona media del cuerpo, el tronco, con los músculos. Y ahora lo que voy a hacer es sacar, ahí está, saco músculos, voy a sacar huesos también, y voy a alejar un poquito la imagen. Ahí va, por ahí. Vean eso. Vean ahí lo que es la parte de miembros inferiores, lo que estábamos hablando recién de plexo lumbar, ¿sí? Y pelvis. Y acercarme un poquito más para que ahora le prestemos más atención a esa parte. Ahí va. Eso. Vean ahí, ¿sí? Observen cómo desde la médula, ¿sí? Van saliendo cada uno de los nervios, esa coloración media lila, media celestita que se va viendo ahí, sería lo que representa lo que sería el envoltorio de las meninges, e inmediatamente después que se terminan las meninges, que terminan de hacer la cobertura, sale el nervio del color más amarillo, y ahí nomás, 1 o 2 centímetros que sale el nervio, voy a ponerlo con el hueso para que se vean las vértebras, ahí está. Vean, apenas sale ahí de la vértebra, ¿se ve? ¿Se llega a ver ahí? Cómo baja y se empieza a comunicar con los nervios que están más abajo. Tenemos ahí, creo que es la última dorsal, primera lumbar, segunda, tercera, cuarta lumbar. Eso sería lo que forma el grueso del plexo lumbar. Primera, segunda, tercera y cuarta lumbar. ¿Sí? Estos 4 nervios son los principales. También conecta un poquito con última dorsal, primera sacra. Ahí va enganchando con nosotros. Pero principalmente de la primera a la cuarta lumbar forma el plexo lumbar. Vean, voy a bajar un poquito. Vean que a medida que se forma el plexo y va bajando, va formando los nervios que van bajando por la pierna. A ver, ahí se ve, se ve un tronco bastante grueso, ahí este nervio bien grueso que se ve acá, es el famoso nervio ciático. Ahí de costado se ve un poco mejor. Y vean cómo desde la zona del pelvis sacro, ahí va surgiendo el nervio ciático, que en una primera instancia es bastante grueso, ¿sí?
Y a medida que va bajando, voy a correr un poquito, ahí va, a medida que va bajando, va inervando, va enganchando distintos músculos. Vean ahí cómo se va dividiendo en lo que es parte posterior de la pierna y rodilla, ahí, esa zona, ¿sí? Y va inervando todos los músculos, sobre todo de la cara posterior y lateral de la pierna y del pie. Ahí se ve, miren cómo termina, qué lindo se ve ahí, cómo termina el ciático, pasa por el talón y envuelve la planta del pie. Siempre digo yo, cuando tenemos una persona, en mi caso un paciente o ustedes un alumno, que tiene un problema en el nervio ciático, siempre digo que las personas que sufren del nervio ciático automáticamente se convierten en anatomistas porque el nervio ciático cuando duele, duele todo ese recorrido y las personas que, si alguno de ustedes ha sufrido de un dolor de ciático, estarán de acuerdo con lo que digo, porque se siente todo el recorrido del nervio ciático, desde el sacro, desde las lumbares, todo por detrás de la pierna, hasta la punta del dedo chiquito, se siente todo. Y ahí podemos sentir en carne propia la inervación y el recorrido del nervio ciático. El nervio ciático es uno de los más grandes y que más recorrido tiene, pero por delante también tenemos, por ejemplo, a ver, esperen que se me va la imagen. Ahí voy subiendo un poquito más. Ahí está, perdón por la lentitud. Ahí se ve también, voy a acercarme un poco, el femoral, que es igual que el nervio ciático, este de acá, pero que va por delante del muslo, ¿sí? Por delante de la pelvis, a inervar todo lo que es cuádriceps, ¿sí? Sobre todo cuádriceps y cara interna de la pierna también, ¿sí? Con los aductores. Atenta, Pau, ahí como me preguntabas por los aductores también, ¿sí? Ahí se ve claramente cómo el femoral, que sale también del plexo lumbosacro, ahí va, ahí se ve cómo hace el recorrido, ¿sí? Parte también de ese plexo y completa la inervación de lo que es miembros inferiores, ¿sí? Complicadísimo, ¿eh? Lo estoy viendo acá, hace rato que no lo veía así tan claro, y se ve toda la maraña, miren lo que es eso, esa red nerviosa ahí, increíble. Entonces, ahí tenemos dos de los nervios más importantes, los que me gustaría que ustedes recuerden, ¿sí? Sobre todo el nervio ciático y el nervio femoral, dos grandes protagonistas del control de los miembros inferiores de las piernas. Vuelvo a la presentación del PowerPoint. ¿Sí? Ahí también se pueden ver el ciático y el femoral, ¿sí? Que van a ser encargados de controlar todo lo que es la musculatura de muslo, pierna, pie, ¿sí? Un poco de pelvis y cadera también, pero sobre todo el grueso de miembros inferiores. Por lo tanto, muy importante para todo lo que son posturas de pie. Posturas de pie trabajan mucho con estos músculos y acá está el chiste de todo esto. ¿Cómo hacemos nosotros para trabajar con los músculos? Por ejemplo, en una postura de pie, cuando Cari nos pide que activemos, por ejemplo, cuádriceps, ¿sí? O vamos a decir también el tríceps en la parte de la pierna, los gemelos, o la planta del pie, con los músculos de la planta del pie para poder tener un buen apoyo, cuando nos pide que abramos bien el pie y usemos todos los dedos para apoyarnos. Ella nos usa una palabra muy importante que es activen. Ella siempre dice activen, ¿sí? No usa tanto contraigan, pero sí activen. ¿Por qué? Porque cuando ustedes activan un músculo, lo que en realidad está pasando es que desde su cerebro, del sistema nervioso central, mandan un impulso nervioso, un impulso eléctrico, que va a bajar por el plexo, en este caso el plexo lumbar, va a recorrer el nervio correspondiente y va a terminar inervando, largando este impulso eléctrico al músculo. Por ejemplo, vamos a decir cuádriceps. Entonces, cada vez que ustedes piensan en activar cuádriceps, una descarga eléctrica recorre, ¿sí? La médula, el plexo lumbar, el nervio y llega hasta el músculo. Y si estoy hablando de electricidad, estoy hablando de energía. Entonces, cada vez que ustedes contraen
un músculo, activan un músculo, realizan un movimiento, arman una postura, sostienen una postura, lo que están haciendo ustedes voluntaria y conscientemente es mandar energía eléctrica, energía psíquica, a ese grupo muscular, a ese segmento del cuerpo. Y lo están haciendo a través del plexo, ¿sí? Y ese es el chiste de todo esto que estamos hablando. Cada vez que ustedes activan o trabajan con un grupo muscular o con un segmento del cuerpo, lo que están haciendo es transmitiendo electricidad y enriqueciendo, activando y estimulando ese plexo concreto, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el plexo lumbar y lumbosacro, ¿sí? Cada vez que ustedes trabajan con posturas de pie y trabajan con sus piernas, lo que están haciendo es estimular, energetizar, ¿sí? Activar este plexo. Y si estoy hablando de plexo y las correspondencias que hicimos con primer chakra, podemos entender cómo desde el trabajo físico podemos estimular y trabajar sobre nuestros chakras. ¿Se entiende cuál es la relación, cuál es la conexión que queremos hacer y con esta clase? ¿Cuál es la relación entre plexo, sistema nervioso y chakras? ¿Sí? Porque desde el curso entendemos que el trabajo físico que se realiza en yoga tiene un impacto tan directo a nivel energético y espiritual, ¿sí? Ya no solo emocional, que también, ¿sí? Que también está la emocionalidad ahí, pero también a nivel espiritual y energético, ¿sí? Cada vez que ustedes trabajan con un músculo, hay una descarga eléctrica, una energetización de esa zona que atraviesa un plexo y llega por un nervio a esa parte del cuerpo, a ese músculo. ¿Sí? Cada vez que ustedes hacen eso, cada vez que yo estoy moviendo mi cara, cada vez que con cada gesto que estoy haciendo con mi cara, estoy mandando energía eléctrica a mi cara y a los nervios que están en mi cara. ¿Sí? Entonces, muy interesante entenderlo de esa forma. Bien, me estoy pasando, me estoy yendo por las ramas. Avancemos rápidamente al próximo plexo. Plexo sacro o sacrococcigio, ¿sí? Unión de los nervios que salen de la zona del sacro. Acá voy a nombrar también la quinta lumbar, ¿sí? El nervio que sale desde la quinta lumbar que quedó ahí perdido, y todos los nervios que van saliendo por la parte anterior del sacro e incluso unos dos nervios que salen desde el coxis, ¿sí? Entonces tenemos L5, quinta lumbar, S1, S2, S3, S4, S5 y también coxis por ahí, ¿sí? Son varios nervios, tenemos 6, 7 nervios ahí involucrados en la formación de este plexo. Plexo muy interesante, con muchos nervios que van a inervar distintas partes del cuerpo, ¿sí? Se van a concentrar sobre todo en lo que es la zona de la pelvis, la cintura pélvica y cadera, ¿sí? Pero también van a estar muy relacionados con los órganos reproductores. Inervan mucho la piel de la zona de la pelvis y los órganos reproductores, ¿sí? Todo lo que es la piel y la información sensitiva que tienen nuestros genitales, ¿sí? Corren a través de este plexo, se transmiten a través de este plexo. Así que muy importante también a nivel sensitivo. No estuve hablando mucho de la parte sensitiva de miembro inferior, pero acá sí le doy un poquito más de importancia. La parte sensitiva de la pelvis, muy importante para el trabajo que realiza este plexo, concretamente el plexo sacro. Vamos a tener ahí algunos nervios importantes, podemos hablar de los nervios glúteos, ¿sí? Los nervios para trabajar lo que es la zona posterior de pelvis, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de pelvis y caderas y la estabilidad de la pelvis? La importancia que tenían ahí los glúteos, los pelvitrocanterios, bueno, todos estos músculos van a estar inervados por este plexo, entonces tenemos ahí el glúteo superior, el nervio glúteo inferior, el accesorio, ¿sí? Hay varios nervios ahí importantes. Nervio pudendo, como su nombre lo indica, tiene que ver con el pudor, ¿sí? Y con la zona genital, ¿sí? Un nervio sensitivo muy importante para todo lo que es la función sexual, ¿sí? Y la información que se recibe a través de la estimulación de la zona genital. Nervio perineal para lo que es el piso pélvico, el perineo y la función también excretora, ¿sí? La micción. El nervio para el esfínter anal también, el recto. Tenemos muchos nervios ahí muy importantes.
Juan, te quería decir que Sí, seguís con el programita, no sé si estás queriendo poner el PowerPoint porque uy, sí, se sigue según yo estaba viendo. con el PowerPoint. Menos mal que Por eso que te digo. A ver, ¿cómo vuelvo a la... A ver. Ah, ahí está. Ahí está el error mío. ¿Ahora? A ver, ¿Ahora sí? Ahora sí. sí, ahí está. Perfecto. No, qué mal. Yo estaba ahí hablando, marcando todo en la imagen esta y ustedes no veían nada. Perdón, repaso Sí, entonces. Vean entonces, ahora sí en esta imagen se puede ver ahí el nervio que sale de la zona, de la última lumbar, y este sería el nervio de la quinta lumbar. S1, primera sacro, segundo sacro, tercer nervio sacro, cuarto, quinto, ahí queda medio cortadito, acá se ve un poco mejor, y coccigios acá abajo. Todo ese abanico ahí de nervios que se unen en la zona de la pelvis, del hueso coxal, ¿sí? Para formar el plexo sacro-coccígeo. Ahí se ve bien. Y ahí están todos los nombrecitos de los nervios que estaba mencionando yo recién. El pudendo, el glúteo superior, el nervio del esfínter anal, el perineal, ¿sí? Vean ahí cómo recorren, esta imagen se ve muy claro cómo recorren la cara interna de la pelvis, ¿sí? Y cómo va inervando todos los músculos de esa zona, ¿sí? Y ahora vamos otra vez a el programa para ver un poco más en detalle eso. Ahí va. Ahí se ve. Hay un super zoom. Este sería el plexo sacro. Esto. Tenemos ahí última lumbar, sacros y coxis, ahí que se unen. Forman plexo sacro, que también alimenta a ciático, también tiene mucho que ver con el ciático. Y, a ver. Ahí se ve todo lo que son los nervios de la zona pélvica y genital. Voy a irme un poquito más lejos. Ahí se ve, ¿sí? Giro. Me voy. Ahí está. Ahí se ve, eso está buenísimo. Vean cómo se va haciendo como un entramado, como que salen los nervios para el costado, pero enseguida vuelven y se abrazan y se encuentran en el centro, en la zona genital y pélvica, ¿sí? Para inervar toda esa zona. Entonces vemos acá que lo que es el plexo sacro, como dijimos recién, va a estar muy relacionado con, sobre todo lo que es em, función de caderas y pelvis, estabilidad de las caderas y la pelvis, ¿sí? Todo el trabajo que hacen los pelvitrocanterios, los glúteos, bueno, está ahí, va a estar muy presente el plexo sacro, el posicionamiento de la pelvis, el movimiento de la pelvis en las distintas posturas, ¿sí? Y también función sexual. Y función sexual está muy relacionado ahí, el plexo sacro, y tiene mucho que ver con la función sexual, ¿sí? Y hacemos la relación cuando hablamos de vida sexual, cuando hablamos de pelvis, cuando hablamos de cadera, ¿de qué estamos hablando? Segundo chakra, ¿sí? Segundo chakra de lleno, esto es bien segundo chakra. Todo lo que tiene que ver con nuestra vida sexual, ya el desarrollo de la personalidad en cuanto al descubrimiento de la sexualidad, las relaciones, dejando la sexualidad de lado, las relaciones en general, ¿sí? La manera de relacionarnos que tenemos con el resto de las personas, la diferenciación entre lo personal y lo público, digamos, lo íntimo, propio y lo que es del resto, ¿sí? La privacidad también, esos conceptos que empiezan a aparecer también a nivel psicológico, ¿no? Es como esta segunda parte, la segunda niñez, ya hablando desde los 6, 7 años, 8 años en adelante, cuando el niño ya empieza a hacerse más preadolescente y empieza como a involucrar todos estos conceptos. Ya no es simplemente el niño ahí en la casa y nada más, o la escuelita y nada más, sino que empieza a desarrollar más redes sociales, ¿sí? La sociedad también que empieza a aparecer, los conceptos psicológicos, pero también emocionales y espirituales, ¿sí? El ser humano como ser social, también muy importante, y ahí vemos el segundo chakra trabajando a full, ¿sí? Entonces, segundo chakra, pelvis, plexo sacro, muy relacionados entonces.
Imaginémoslo ahora a nivel patologías de la zona pélvica, patologías de la zona genital, de caderas, ¿sí? De pelvis, la capacidad de poder estabilizar y ubicar la pelvis correctamente cuando tenemos diferencias, ¿sí? Muy común, hablábamos mucho de las diferencias de un coxal con respecto al otro, ¿sí? La nutación, la contranutación, todos esos conceptos que estuvimos hablando antes en las otras clases. La anteversión, la retroversión, todo ese trabajo y ese posicionamiento que hacemos con nuestra pelvis, con nuestros músculos pélvicos, el impacto que tiene eso a nivel neurológico, ¿sí? A nivel nervioso, energético, ¿sí? Y cómo eso también hace trabajar a este chakra, el segundo chakra. A nivel emocional también hablábamos mucho de cómo esta zona, ¿sí? Es interesante ver cómo la zona pélvica y genital siempre es algo que se tiene como escondido, como resguardado, como algo muy, muy íntimo, y que incluso instintivamente nosotros tendemos a esconder y a tapar, a proteger, ¿sí? La zona genital es como que algo instintivamente buscamos proteger, ¿sí? Y después socialmente también se refuerza eso, ¿no? Eso también como deriva en distintas, vamos a decir, alteraciones, no quiero usar la palabra patología, pero sí alteraciones o disfunciones, tanto a nivel emocional, ¿sí? Respecto a esto de las relaciones, como también a nivel físico, las personas que tienen retracciones o contracturas o tensiones a nivel cadera y pelvis, retracción ahí de psoas ilíaco, acuérdense de lo que habíamos hablado del famoso músculo del alma, ¿sí? Cuando estos músculos están retraídos, duros, glúteos, pelvitrocanterios, cuando no tenemos un buen trabajo de nuestra pelvis, de nuestras caderas, cuando está nuestra pelvis cerrada, ¿sí? Bueno, ¿cómo es a nivel, ahora pensémoslo a nivel neurológico, ¿sí? Viendo todo esto que estamos viendo, ¿qué pasa con nuestros nervios en esa zona? ¿Qué pasa con nuestro plexo sacro? ¿Sí? ¿Qué pasa con nuestras funciones? Esas funciones que tienen que ver con el sacro. Bueno, ahí está la cuestión, ¿sí? Eso es lo que trabajamos cuando trabajamos pelvis, ¿sí? Segundo chakra. Bien, a ver si puedo volver entonces al PowerPoint y avanzamos un poquito más. Ahí va. Ahí va, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Se ve ahí el PowerPoint? No, seguís con el video. Ah, uy. Ah, Ahí está, ahí está. ahí está. Ah, bueno. Estoy ahí Listo, todavía perfecto. navegándome con esto. Me falta la 9 que me ayude. Bien. Tercer plexo. Este es un poco más complicado. Ah, si lo anterior parecía complicado, este está más interesante todavía. Plexo celíaco. Plexo mesentérico también. Plexo solar. ¿Sí? Como les había dicho al principio, voy a volver a la imagen que quiero mostrar, esta. Como les había dicho al principio, acá teníamos el plexo lumbar, el plexo sacro, pero cuando vamos a la parte del tronco, ya en lo que sería la parte más digestiva y torácica, no hay plexo, ¿sí? O por lo menos no hay un plexo que se forme a partir de los nervios que salen de la médula. Entonces, Pablo, ¿de qué plexo solar me hablas? Es porque el plexo solar, el plexo que va a estar en la parte abdominal, va a formarse a partir de otro grupo de nervios que no salen directamente de la médula espinal a ese nivel. Vamos a ver que aparecen después de otro nivel. Sino que es como que salen de más arriba, bajan por la parte anterior de nuestro cuerpo, ¿sí? Por la parte anterior de la columna, y acá se distribuyen por toda la zona, por toda la parte de los órganos abdominales, para formar el plexo celíaco o plexo solar. Un plexo enorme, muy, muy amplio, que involucra muchos plexos menores. ¿Sí? Algo interesante que tiene este plexo es que en realidad es como una gran telaraña de plexos más chiquititos. ¿Sí? Se van juntando ahí el plexo hepático, el esplénico, el gástrico. Bueno, hay un montón, ¿sí? Son como 5 o 6, en el apunte los voy nombrando uno por uno específicamente. Y todos juntos, esos se organizan juntos para formar el gran plexo solar, o plexo celíaco, que va a estar regulando y controlando todo lo que tiene que ver con vamos a decir, la vida orgánica, la vida interna, ¿sí? La parte digestiva y órganos internos. Toda esa parte que nosotros como que
mentalmente no tenemos nada. Está muy relacionado con lo que hablábamos la clase anterior con el tema del sistema nervioso autónomo. ¿Te acuerdas que hablábamos de esto? De que pasan muchas cosas por dentro nuestros de las cuales no sabemos nada. Bueno, pasa por esto, por el famoso plexo solar, ¿sí? Un plexo, como les digo, muy, muy grande, formado por muchos nervios y por muchas neuronas. Creo que eran cerca de, no me quiero equivocar con el número, pero eran más o menos 100 millones, ¿sí? O 10 millones, no me acuerdo bien ya, todas metiditas acá, en la zona de la panza, todas trabajando juntas y regulando todo lo que es la parte de órganos internos. Se dice, en anatomía, en la jerga, se le menciona a esta parte del cuerpo, del sistema nervioso, se le dice como el segundo cerebro, ¿sí? ¿Por qué? Por esto, porque hay tantas neuronas, trabajan de una manera tan autónoma e independiente y cumplen tantas funciones a nivel interno, de las cuales nosotros no tenemos ni idea, pero que están sucediendo. Y es tan importante ese trabajo que directamente le dice, es como si fuera un segundo cerebro, como si tuviéramos otro cerebro ahí, manejando esa otra vida nuestra de la cual no sabemos nada. Así que muy, muy importante este plexo, ¿sí? Obviamente relacionado con tercer chakra, ¿sí? Con la función digestiva, con la función de órganos internos en general. Acá lo hablamos a nivel digestivo, pero tendría que hablar también de lo que es hígado, con todo lo que se involucra, riñones, ni hablar también después en la parte más superior con pulmones y corazón. Está todo regulado a partir de este plexo. Importantísimo. Nervio, no me quiero olvidar, un nervio muy, muy importante del plexo solar, el famoso nervio vago. Creo que lo mencioné un poquito en la clase anterior, pero no le di demasiada cabida. Nervio vago, un nervio, o neumogástrico también se le dice, un nervio importantísimo para todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo y esta parte involuntaria, ¿sí? Interna. El nervio vago es un enorme protagonista. Por el nervio vago se labura todo. Siempre hago el chiste de que el nervio vago, de vago no tiene nada, porque la verdad que labura todo. Es un nervio que arranca en la parte superior del cuello, incluso, vamos a decir, casi en cráneo. Es uno de los pares craneales, de hecho. Ya voy a hablar de eso. Y lo que hace es desde ahí bajar e ir inervando prácticamente todos los órganos internos, desde, vamos a decir, tráquea, glándulas salivales, tiroides, esófago, corazón, pulmones, bronquios, diafragma no, estómago, hígado, páncreas, intestino. Creo que llega incluso hasta riñones y sistema excretor. O sea, todo. Pobre el nervio vago se dedica a todo. Gran protagonista y uno de los principales formadores del plexo celíaco. Vamos a verlo un poquito en el otro programa para que se dimensione un poco mejor, a ver si puedo. Ahí va. Ya estoy más canchero con esto. Ahí va, voy a subir un poquito. Observen, miren lo que mencionaba yo recién. Observen ahí cómo salen. Voy a hacer, vamos a hacerlo al revés. Ahí. Me voy a acercar un poquito más. Observen acá cómo salen los nervios de la zona del tórax, porque serían los nervios torácicos, cómo recorren, ¿sí? Hacen el mismo recorrido que las costillas, ahí se ve con las costillas, van parejitos, paralelos a las costillas, pero por delante, a ver, quiero ver si puedo enganchar bien justo esa parte. Eso. Vean cómo por delante y por dentro, ¿sí? La zona más de lo que sería delante de la columna, están, ahí se ve un poco mejor. Ahí se ve el plexo celíaco. Si todos esos nervios, no sé si se llega a notar bien, está muy, muy entremezclado. Ahí se ve, ¿sí? Todos los nervios que van por delante de la columna y forman el plexo celíaco. Una maraña, una telaraña enorme que se entremezclan con los órganos, los intestinos.
A ver si lo puedo, no lo puedo captar bien. Un poquito más cerca quizás. Ahí. ¿Ven esas puntitas amarillitos que se van viendo por ahí, por esta zona? Esos globitos. Esos son distintos ganglios, ¿sí? Que son agrupaciones de neuronas que van formando los plexos menores y que juntos forman el plexo solar. ¿Sí? Tercer chakra. El famoso segundo cerebro, y todo lo que eso conlleva. Este plexo es muy importante para todo esto que estábamos hablando, ¿no? Función digestiva, función de órganos internos en general, la estabilidad de estos órganos y el control de que funcionen correctamente, la importancia que tiene eso para nuestra vida, ¿sí? El metabolismo, hablando ya directamente de lo que es corazón y órganos vitales, órganos vitales en el sentido más literal de la palabra, todos controlados a través de este plexo, ¿sí? Y las decisiones, las funciones que tiene que tomar este plexo, ¿no? Muy importantes. Y eso tiene que ver mucho con el tercer chakra, ¿sí? Esta capacidad de decidir, ¿sí? No por nada también se dice que una de las funciones del tercer chakra tiene que ver con el liderazgo, con la capacidad de tomar decisiones y ponerse al frente de las funciones, ¿sí? Está muy relacionado con eso también. Eso, muy importante ahí este plexo. Avanzamos rapidito que se nos va la hora. Ya estoy meta. A ver, volvemos al PowerPoint. Cualquier cosa, si no se ve algo, ahí péguenme el grito. Ahí está, ahí se ve el PowerPoint. Ahí vamos, eso. Otra de imagen de plexo celíaco, ahí más profundo, viéndolo bien los nervios que están pegaditos a la columna. Hay una representación esquemática del famoso segundo cerebro, vean ahí cómo hace la conexión. Eso lo que está tratando de representar ahí sería lo que es el nervio vago. Ese es el nervio vago. Otro plexo interesante. Plexo cardíaco. Tendría que hacer otra clase aparte para hablar de plexo cardíaco. El corazón es increíblemente complejo y rico. Pero vamos a tratar de resumirlo así. ¿Cuál es una de las características más importantes del corazón? El corazón tiene algo que lo diferencia prácticamente de todo el resto del cuerpo por la función que tiene, ¿sí? por la importancia que tiene para nuestra vida. Lo sabemos. Cuando el corazón deja de funcionar, el resto del cuerpo deja de funcionar con él, ¿sí? Podemos vivir en nuestra vida sin un brazo, podemos vivir nuestra vida sin una pierna, podemos tener un tipo de vida sin alguno de los órganos, como pueden ser los órganos digestivos o los riñones. No me animo a decir si se puede vivir sin hígado, pero bueno, hoy en día con el avance de la tecnología y de la medicina, han encontrado maneras de poder complementar las funciones de distintos órganos, pero cuando no hay corazón, cuando el corazón deja de funcionar, tenemos que hablar de que se pierde la vida en cuestión de minutos, ¿sí? Si no es que segundos. Es importantísimo para nuestro cuerpo, para nuestra supervivencia, el corazón, y que el corazón funcione como tiene que funcionar. Es por eso que el cuerpo se esmeró tanto en construir el corazón de una manera tan especial y diferenciada, partiendo de la base de que el músculo que forma el músculo cardíaco, el que forma el miocardio, es un músculo completamente distinto al resto de los que veníamos hablando. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan cuando hacíamos la primera clase y hacíamos la diferenciación de los músculos, que hablábamos de los músculos voluntarios, de los involuntarios, hablábamos de los mixtos, que tienen parte y parte, y yo dejé ahí en el aire una cuarta clasificación hablando de músculo cardíaco. Lo mencioné y lo dejé ahí, no dije más nada. El músculo cardíaco es diferente a todo el resto de los músculos, ¿sí? Tiene algo especial que es la capacidad de ser autocontráctil, autoestimulable y autocontráctil. Es decir, el mismo músculo tiene capacidad de estimularse a sí mismo
y demandar una orden interna propia para poder seguir trabajando. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, la famosa, el coma o la famosa muerte cerebral, lo que hace es anular todas las funciones cerebrales superiores, pero el corazón puede seguir latiendo. Incluso podemos llegar a perder la capacidad respiratoria. Personas que están con muerte cerebral necesitan un respirador artificial, necesitan un montón de maquinaria para poder cumplir con las otras funciones vitales, pero el corazón puede seguir latiendo solo. Y eso es porque el corazón tiene esta capacidad especial y diferenciada de contraerse y regularse a sí mismo, ¿sí? El corazón se estimula a sí mismo y puede mantener el latido cardíaco aún en ausencia de todo el resto del sistema nervioso, ¿sí? Si a una persona le quitamos, anulamos todo su sistema nervioso y dejamos el corazón solo, aún así el corazón solo puede seguir latiendo, ¿sí? Eso es porque tiene un plexo propio, ¿sí? Una red nerviosa propia, interna, ¿sí? Que le permite hacer como un trabajo, vamos a decir, como basal, ¿sí? Como vamos a decir, un gasto cardíaco base, bien básico, ¿sí? Que sería como un latido ahí en estado de reposo, ¿sí? El tú, tú, que están teniendo ustedes ahora en este momento, ¿sí? Eso es básico y puede mantenerse siempre. Pero, como sabemos, en distintas actividades que nosotros hacemos, a veces requerimos más trabajo cardíaco. Necesitamos que ese latido sea o más fuerte, con más fuerza, o más rápido, ¿sí? Con más frecuencia, lo que se dice. Y para eso disponemos de una segunda red nerviosa, que es toda esta cosa complicada y rara que se ve ahí alrededor. ¿Sí? Esto que se ve ahí. Observen estas dos columnas que están acá en el medio. Ese es el nervio vago, los nervios vagos y el par, también involucrados en la función cardíaca. Y después las cadenas laterales y los costados, que parten vienen desde la parte superior y también de los nervios torácicos. Lo que van a hacer eso es como una segunda red que básicamente lo que hace es como acelerar o desacelerar la función cardíaca. ¿Sí? Por decirlo de alguna manera, es más complejo, pero vamos a decirlo de una manera muy, muy simple y muy gorda, ¿sí? Cuenta con una segunda red que lo que es como el marcapasos. No sé si alguna persona, alguno de ustedes tiene algún conocido o algún familiar con un marcapasos, ¿sí? ¿Qué es el marcapasos? El marcapasos es justamente un aparato que le manda una orden nueva al corazón para indicarle cómo latir, ¿sí? Y esto es porque el corazón ha perdido este segundo sistema de regulación de la función cardíaca, entonces necesita de esto, ¿sí? Ahí podemos ver cuál es la función de este segundo sistema, segundo plexo cardíaco. Regular, intervenir y regular sobre la función básica del corazón, marcando el paso, ¿sí? Diciéndole, por ejemplo, tengo que salir a correr porque se hizo tarde y necesito hacer la comida, aceleramos el ritmo cardíaco, entonces podemos responder a eso. Me puse nervioso porque se me va la hora, me acelera el ritmo cardíaco, ¿sí? Me relajo porque ya tenemos que tomarnos el tiempo para hablar de esto, baja el ritmo cardíaco. Esa es la función de este segundo sistema, del segundo plexo cardíaco, ¿sí? Va a estar muy, muy relacionado con sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. El simpático va a ser el que estimula y acelera el ritmo cardíaco, el parasimpático va a ser el que enlentece y hace que bajen las revoluciones, ¿sí? Con todo lo que esto conlleva, recuerden todas las analogías y relaciones que hicimos en la clase pasada con respecto al simpático y el parasimpático, ¿sí? Esto de la persona más activa, que es más extrovertida, la persona que es más como pasiva, más introvertida. Bueno, ahí están trabajando las dos porciones del sistema nervioso autónomo y están trabajando sobre el corazón a través de este plexo. ¿Sí? Entonces, plexo cardíaco. Ahí tenemos un poquito más real, más anatómico, como es la inervación y la organización, ¿sí? de estos plexos.
Bien, y estamos llegando casi al final, chicas, nos está faltando muy poquito ya. Plexo braquial. Plexo braquial, el plexo del brazo, es un plexo muy interesante porque es como que está como en sanguchito, ¿sí? Está como ahí metido en el medio, entre el cardíaco y el cervical, ¿sí? También está muy relacionado, ¿se acuerdan cuando hablábamos de brazos y de la función de los brazos y estábamos como ahí saltando entre cuarto y quinto chakra? ¿Sí? Bueno, justamente porque así es como está ubicado el plexo braquial. Está muy relacionado con el cardíaco a través de la primera torácica, primera y segunda torácica, pero también está formado por lo que es las últimas cervicales, ¿sí? Cuarta, quinta, sexta y séptima cervicales, junto con la primera y la segunda torácica, juntos todos esos nervios forman el plexo braquial. Se puede ver ahí en la imagen. Entonces es como que entre cardíaco y cervical, ahí en el medio está. Nervios importantes de este plexo tenemos que nombrar a los tres grandes nervios que van a distribuirse en el brazo: el cubital, el radial y el mediano. ¿Sí? Cubital, radial, mediano. Y son los tres grandes pilares de los brazos. No quiero enredarme mucho en eso. ¿Sí? Con esos tres nervios nosotros inervamos todos los músculos, toda la cantidad de músculos que tenemos en el brazo. Recuerden cuando veíamos clase de miembro superior y todo lo que habíamos mencionado ahí. Funciones del miembro superior: la función prensil, la fuerza en la flexión y la extensión, ¿sí? La pronosupinación, la habilidad manual, la motricidad fina, ¿sí? Todo está regulado a través de este plexo, que presta entonces inervación, comparte inervación con nervios torácicos y nervios cervicales, ¿sí? Entonces vamos a decir que a nivel emocional está relacionado, yo diría que está muy relacionado con lo que es cuarto y también quinto chakra, ¿sí? La función de miembros superiores, el impacto emocional de los miembros superiores, la capacidad de usar nuestras manos para expresarnos, para trabajar, para modificar las cosas que tenemos a nuestro alrededor, para comunicarnos, para relacionarnos con las otras personas, para abrazar, ¿sí? Son todas funciones que están muy relacionadas con nuestra capacidad afectiva, cuarto chakra, y nuestra capacidad de relacionarnos y de expresarnos, quinto chakra, ¿sí? Está como muy ahí en el medio. Entonces está muy relacionado con eso, a nivel emocional. Las lesiones de miembros superiores, siempre es muy común escuchar problemas en el trabajo, ¿sí? Problemas o lesiones de miembros superiores que surgen a partir del trabajo, ¿sí? Las famosas tendinitis que mencionamos mucho, las lesiones de los dedos, ¿sí? Accidentes laborales, por lo general el tema de los accidentes laborales, no sé por qué, están muy relacionados con el miembro superior. Así que guarda con eso también. La función laboral, ¿sí? La relación que tenemos con nuestro trabajo, ¿sí? Con nuestro entorno laboral, lo que representa el trabajo en nuestra vida, ¿sí? Eso está muy bueno también, hacer la relación con cuarto y quinto chakra ahí. Bien. ¿Y qué más queremos mencionar? No, eso. La verdad que lo hice muy rapidito al plexo braquial. Vamos al cervical. Otro plexo muy interesante, muy importante, porque tiene una doble función. ¿Qué pasa con el cervical? El cervical va a estar formado por, sobre todo lo que son las cervicales superiores, desde la primera hasta la cuarta o quinta, si ahí, como decía recién, se solapa con el braquial, trabajan muy juntitos al final, y va a formar muchos nervios que van a estar relacionados con dos funciones principales, o tres, vamos a ver ahí. Una, control de cuello y posicionamiento de la cabeza, ¿sí? Y dos, control de la respiración y función vocal, y la capacidad de emitir la voz, ¿sí? Tanto el trabajo del cuello como la función respiratoria están muy relacionadas, son funciones y características también que lo habíamos relacionado con quinto chakra y correspondencia con el quinto chakra. La capacidad respiratoria, la capacidad de expresarnos a nivel vocal, la capacidad de escuchar, ¿sí? Que si bien
el oído y el nervio del oído viene por otro lado, también está muy relacionado con la forma en que nosotros posicionamos nuestra cabeza. Piensen en los animales, el perro, por ejemplo, levanta la oreja y como que busca, ¿sí? Como si fuera con un radar, ¿sí? El sonido, ¿sí? Y eso es a través del posicionamiento de la cabeza y la función del cuello, ¿sí? Más allá de las otras funciones que tiene el cuello, ¿sí? Ahí también nos ayuda a entender que una de las funciones más importantes del cuello tiene que ver con el posicionamiento de la cabeza y los sentidos, ¿sí? Los órganos de los sentidos que tenemos en el rostro. Así que esto, la capacidad de escuchar, la capacidad de ver, la capacidad de recibir información, ¿sí? Y después expresarla, todas funciones, fíjense que yo estoy hablando a nivel físico, pero está muy relacionado con quinto chakra, ¿no? Con las funciones y características del quinto chakra. Nervios importantes, hay varios, ¿sí? No, todos los que están ahí nombrados, pero sí quiero destacar a este señorito, el nervio frénico. ¿Sí? El nervio frénico, que nace más o menos entre la tercera y la cuarta cervical, forma el plexo cervical y se va por delante, por la zona de la garganta, ¿sí? Y baja por dentro del pecho hasta el diafragma, ¿sí? El nervio frénico es el principal par de nervios frénicos, mejor dicho, porque son dos, uno de cada lado, es el principal motor y estimulador del diafragma, ¿sí? Y sabemos que el diafragma es el principal motor de la respiración, ¿sí? Entonces, respiración involucrada directamente con este plexo, con el nervio frénico. Hablábamos de la respiración con esta capacidad mixta que tenemos, ¿sí? Control automático, pero también voluntario, que podemos hacer la respiración. El impacto de la respiración que tiene para nuestra emocionalidad, ¿sí? La representación emocional de la respiración, como el hilo de vida, ¿sí? La definición que tenemos nosotros de vida está íntimamente relacionada con la respiración, ¿sí? Si respiramos, estamos vivos. Si no respiramos, no estamos vivos. Y básicamente definimos nosotros la vida de esa forma. Entonces, muy relacionado con eso, con lo que también significa eso a la construcción del yo, ¿sí? Esto de estoy vivo, ¿sí? Soy una persona en esta tierra que puede hacer cosas en esta tierra, ¿sí? Que toma aire, que exhala aire, ¿sí? Que tiene un corazón que late, ¿sí? Fíjense cómo eso a nivel subconsciente también cala, ¿no? Y construye esta emocionalidad. Muy relacionado entonces, cuando hay problemas respiratorios, ¿sí? Cuando tenemos alteraciones del nervio frénico. Bueno, hoy en día con todas estas patologías que estamos teniendo que están muy relacionadas con todo esto, y cómo eso impacta a nuestra emocionalidad, ¿no? A esta definición de nuestro ser y nos pone como esa alerta de la vida, ¿no? Cuando hay situaciones, ¿cómo lo explico esto? Cuando son situaciones que involucran específicamente a nuestra función respiratoria y cardíaca, y subconscientemente, emocionalmente, se traduce como una agresión directa a nuestra vida, ¿sí? Ejemplo muy simple y tonto, aguantar la respiración. ¿Cuánto tiempo podemos aguantar la respiración sin empezar a ponernos como nerviosos? ¿Sí? Sin que nos empiece a agarrar esa cosa de que nos estamos ahogando, ¿sí? ¿Cuánto podemos nosotros sostener esta pausa en la respiración sin que eso nos despierte ese instinto de supervivencia de que algo malo puede pasar? ¿Sí? ¿Y cómo podemos trabajar eso a través de la respiración y el corazón? Entonces, ojo con eso. Está muy interesante entonces la emocionalidad de lo que sería plexo cervical, plexo cardíaco, ¿sí? Y la función respiratoria y cardíaca, ¿sí? Está bueno eso para trabajar. Sí, eso lo hablábamos Juan, también dentro de la parte de pranayama, dentro de Sí, filosofía, sí, justo a eso iba. justamente en hacer las retenciones, ¿no? Las apneas, en cómo uno tiene que estar
bien relajado y qué sé yo, como para hacer eso, porque si no hay nomás es como que te decís, no, me falta el aire o qué sé yo, ¿no? También eso, Buenísimo, buenísimo, Susi, justo eso. bárbaro, justo esa acotación, perfecta, sí, muy bien sincronizada. Sí, tal cual, sí, pranayama. Pranayama, creo que la clave de pranayama tiene que ver con esto, ¿no? Sí, con la estimulación de estos plexos, y plexo cervical, plexo cardíaco, y el impacto que tiene eso a nivel espiritual y energético. ¿Sí? Está muy bueno entender pranayama de esta forma, no es simplemente ejercicios respiratorios y nada más, y no es algo tampoco esotérico, no es, no, sí, la energía por acá afuera, no, estamos hablando de cosas concretas, ¿sí? Estimulación de nuestros plexos, de nuestra energía física, psíquica, emocional y espiritual, ¿sí? Así que muy interesante poder entender pranayamas de esa forma, muy bueno eso sí, eso, la acotación de pranayama. Está muy interesante para profundizar eso. Bueno, de hecho, segundo año profundizamos mucho en pranayamas, así que va a estar bueno entenderlo de esa forma, ¿sí? Bien. Y estamos cerrando, a ver cuánto me queda. Nada, ya me pasé totalmente. Me va a matar la Cari. Me van a matar ustedes, las tengo acá hace 2 horas. Uf. Me comí el recreo. Vamos con lo último. Les prometo esto, sí, acá es realmente el final. A ver, voy a revisar la imagen, la primera imagen que vimos. Esta. Observen acá, vuelvo a mencionar. Tenemos plexo lumbar, plexo sacro, coccygio. Hablamos en el medio del plexo solar, que estaba formado por una segunda red. El plexo braquial, el cardíaco, también ahí formado por la segunda red. Plexo cervical. Y no hay más. Y se nos terminó la médula, ya llegamos al cráneo, al encéfalo, y no hay más. Y ya las veo algunas ahí juntando los apuntes, diciendo, bueno, muchas gracias Pablo, se terminó. Pero resulta que hay más. Hay un grupo extra de nervios especiales que ya no son nervios espinales. ¿Por qué no son espinales? Porque no salen de médula, sino que son los nervios craneales, o los pares craneales, como se le dice también en anatomía, que como su nombre lo indica, salen directamente del encéfalo, salen directamente del cerebro. ¿Sí? Cerebro, encéfalo, protuberancia, cerebelo, todos los órganos que forman el encéfalo, de ahí salen estos nervios y que por lo tanto tienen un impacto directo. Es muy interesante ver cómo influyen la información que manejan estos nervios en nuestra psiquis y en la parte más profunda de nuestra psiquis, sobre todo lo que es sistema límbico. Y está muy interesante ver eso. Pares craneales, nervios craneales. Estos nervios que salen directamente del cráneo, del encéfalo, de las distintas órganos del encéfalo, y que van a estar relacionados, lo que van a hacer sobre todo es inervar y estimular todas las estructuras y órganos que están relacionados con nuestro cráneo y con nuestro rostro. ¿Sí? Juntos los podemos interpretar como un séptimo chakra, ¿sí? Un sexto y un séptimo chakra. ¿Sí? Son como ahí, son 12 pares, 12 nervios, ¿sí? 12 de un lado, 12 del otro, que juntos trabajan en este pedacito, en este cuadradito de acá. Ahí trabajan 12, 24 en realidad serían, 24 nervios. Si tenemos en cuenta que todo el resto del cuerpo se funciona con 34 pares de nervios, es como que, che, hay mucho acá adentro, ¿no? Van a regular todas las funciones que tienen que ver sobre todo con órganos de los sentidos y con la función oral. ¿Sí? Van a acompañar mucho la función oral y digamos, la gestualidad, ¿sí? Tanto de lo que es boca como gestos del rostro en general. ¿Sí? Por lo tanto, va a tener muchas funciones a nivel emocional, relacionadas con lo que tiene que ver con tomar información, recibir información del exterior y transmitir información hacia el exterior también
a través de la gestualidad y la expresión, ¿sí? Vamos a mencionar rápidamente los nervios. Tenemos, por ejemplo, nervio número 1, olfatorio, ¿sí? Van a ver en el apunte, yo en el apunte les voy a poner números, pero no los voy a organizar numéricamente, capaz que sea medio confuso, ¿sí? Pero lo hice a propósito, los desorganicé a propósito, porque lo que hice fue agruparlos por funciones, ¿sí? Por ejemplo, el primer nervio es el nervio olfatorio, ¿sí? Función olfatoria. Segundo nervio, nervio óptico, función visual, la capacidad de recibir información. Muy relacionado con lo que estuvimos viendo en la clase anterior, ¿sí? Con los lóbulos, lóbulo occipital para la parte visual, ¿sí? Sistema límbico y la relación que tenía con la parte olfatoria, la aromaterapia, ¿sí? Después tenemos tercero, cuarto y sexto nervio, nervios oculomotores, es decir, los que controlan los movimientos de los ojos, ¿sí? Que ayudan también, acompañan a la función de la visión. Ver no es simplemente esto, recibir información, sino también direccionar los ojos hacia donde queremos ver. Y el famoso dicho de no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Tenemos después el octavo nervio, el nervio vestíbulo coclear, que básicamente es el nervio del oído, ¿sí? Después tenemos el quinto y el séptimo, que son nervios faciales. Tenemos el trigémino, ¿sí? Un nervio que trabaja con todo lo que tiene que ver con mandíbula y movimientos de la mandíbula, la masticación, y los movimientos que podemos hacer con toda esta zona. También tiene que ver con los músculos de las sienes, ¿sí? Y bueno, todo lo que tiene que ver con la irrigación de esa zona. El nervio facial, que es un nervio sensitivo, ¿sí? Que es el que da la información de lo que está sucediendo en nuestra cara, ¿sí? Y ayuda también a la expresión de la cara. Entonces hay dos nervios faciales. El accesorio, que este se le dice accesorio porque trabaja en conjunto con el cervical, ¿sí? Para regular los movimientos del cuello, ¿sí? Trabaja con los músculos laterales del cuello. ¿Se acuerdan que hablábamos de los músculos del cuello? Bueno, ahí está el nervio accesorio. Ese sería el 11. Después tenemos el 9 y el 12, glosofaringio e hipogloso, que están relacionados con los músculos que tienen que ver con la función de deglución, es decir, de tragar, y de control de la lengua, ¿sí? Por eso gloso, hipogloso y glosofaringio, que tiene que ver con esto de... No sé si se ve ahí lo que estoy haciendo. ¿Sí? Todo lo que es músculos de la garganta, la lengua y la capacidad de fonación, ¿sí? Muy interesante. Y el número 10, vean quién volvió acá, el famoso nervio vago. Desde acá viene el nervio vago, desde acá arriba, ¿sí? Desde la zona de lo que es protuberancia en lo que es el tallo encefálico. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de tallo encefálico? Desde ahí viene el nervio vago. Desde ahí sale por delante, va a ir por la que es la cara posterior del esófago y la tráquea, y va inervando todo. Fíjense el dibujito, hacen como un cablecito, y vean todo lo que va enganchando el cablecito. ¿Sí? Pulmón, corazón, hígado, estómago, páncreas, intestino grueso, delgado, riñón, todo. Todo lo que tiene que ver con la vida interna, con todo lo que hablamos esto de los órganos internos, no hay órgano interno que no esté ahí picoteando el nervio vago, ¿sí? Involucrado en prácticamente todo lo que tiene que ver con nuestra vida interna y gran protagonista de sistema nervioso autónomo y de plexos celíacos, plexo solar, ¿sí? Así que muy interesante ahí la función del nervio vago y para prestarle atención. Este conjunto de pares craneales está muy relacionado con lo que sería nuestro sexto chakra, ¿sí? El sexto chakra con la visualización, la imaginación, la clarividencia, ¿sí? También la percepción, vamos a ponerlo en palabras más concretas, la percepción de la información y la capacidad de recibir información y poder procesarla de manera
más sofisticada, más evolucionada, más espiritual, ¿sí? Bueno, está muy relacionado también con esto, con los sentidos. Entonces, todos estos pares craneales están muy relacionados con lo que sería el sexto chakra y las funciones del sexto chakra. También el sexto chakra está trabajando también mucho con los hemisferios, ¿sí? El diálogo interior, la duda, ¿sí? La planificación, el pensamiento racional, ¿sí? Están muy ahí, muy asociados también. Que tiene que ver con esto, con el trabajo de cómo recibimos la información y cómo la interpretamos y cómo respondemos a ello, ¿sí? Y para eso, vital el tema de los sentidos. Así que muy, muy interesante. Y bueno, séptimo chakra, ¿sí? Que lo voy a dejar ahí, no hay mucha correspondencia, o mejor dicho, sí hay correspondencia física, pero no la vamos a analizar tanto esta clase, lo vamos a dejar acá en sexto. Y después en otro momento lo vamos a hablar un poco más. Repaso general entonces, muy, muy rápido. Dijimos, plexo lumbar, ¿sí? Que no es el plexo más bajo, sino que es el segundo, pero que está muy relacionado con miembros inferiores y primer chakra. Plexo sacrococcigio, también ahí muy asociado al plexo lumbar, pero que está relacionado más con la pelvis, las caderas y segundo chakra. Plexo celíaco, ¿sí? Toda la parte abdominal, ¿sí? Segundo cerebro, nervio vago, todo eso que estuvimos hablando, ¿sí? Tercer chakra. Plexo cardíaco, ¿sí? Con esa doble cablerío, la doble inervación que tiene el corazón, con su circuito propio y el circuito extra, ¿sí? El marcapasos, también del sistema nervioso autónomo. Cuarto chakra. Plexo cervical, plexo braquial, también asociado ahí al cuarto chakra, ¿sí? Con toda la función de las manos, los miembros superiores, ¿sí? El trabajo, la creación, la expresión, los afectos, ¿sí? La expresión afectiva. Cervical, plexo cervical, que sería el quinto chakra, ¿sí? Relacionado con la respiración, la fonación, la capacidad de expresarnos, también asociado con el oído. Si bien el oído, dijimos, tiene que ver más con esto otro, también está relacionado ahí con la parte cervical. Quinto chakra. Y finalmente, pares craneales, ¿sí? Nervios craneales, con todos estos 12 nervios involucrados en todos los órganos presentes en el cráneo y en el rostro, ¿sí? Los sentidos, dijimos, olfato, oído, vista, masticación, deglución, expresión facial, todo eso relacionado sería sexto chakra. Y el séptimo lo dejamos ahí en puntos suspensivos para otra clase. Chicos, hemos llegado al final de los finales, hemos llegado al cierre de la clase de anatomía de esta parte del curso. Es ya lo último. Queda ahora la devolución, vamos a cambiar los roles. La próxima ustedes van a ser los protagonistas, ustedes van a ser los que van a estar de ese lado de la compu hablándome a mí. Así que, bueno, tienen mucho para revisar lo que es este último módulo. A ver, voy a poner acá pausa. Ahí está, ahí volvemos. Este último módulo, este último apunte, está muy interesante. Traté de hacerlo resumido, pero tiene algunas cosas complejas. Hablo mucho de la parte anatómica, pero también quiero que le presten mucha atención y hagan ese trabajito de relacionar la parte anatómica, concretamente, con los chakras, ¿sí? Quiero que ustedes también hagan ese trabajito a nivel funciones, ¿sí? Me interesa ver cómo ustedes van buscando y resolviendo la cuestión funcional, qué funciones se relacionan con qué chakras, y las emociones también, ¿sí? Aprovechen mucho ahí la información que van recibiendo de las otras materias, de las otras áreas del curso, y empiecen a hacer esas relaciones también con las posturas, ¿sí? Porque ahí está el chiste, entender cómo las posturas van activando y estimulando plexos
y esa activación y estimulación influye sobre los chakras y sobre la emocionalidad de esos chakras y la función de esos chakras. Así que muy interesante eso, quiero ver cómo lo van incorporando a sus clases y a sus trabajos prácticos, ¿sí? Me interesa eso, así que muy interesante eso. Chicos, creo que eso es todo. Estamos terminando entonces la clase. ¿Quedaron dudas? La verdad es que hoy estuve muy verborrágico, no paré un segundo y no les dejé mucho tiempo para preguntarme. Algo que haya quedado totalmente en el aire, que ustedes dijeron, Pablo, no entendí nada de lo que dijiste, por favor revísamelo ahora, o alguna pregunta que les surgió que no quieren que se les pierda, para después, algo que quieran aprovecharme ahora, ya. Si no es de este tema, de los otros temas también, si no tiene que ver específicamente con lo que vimos anatomía, pero una consulta que quieran hacerme también. Algo que ustedes quieran decirme ya, antes que se desaparezca. ¿Nada? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿No? Me va a seguir, Diana. ¿No? Quedó clarito. ¿Quedó claro? ¿Sí? No te creo. Siempre hay cosas que quedan ahí en el aire. Bueno, pero si surjan dudas, esto yo siempre se los digo y no me voy a cansar de repetírselos, estoy presente, sí, búsquenme, estoy en el WhatsApp, las chicas tienen mi número, si quieren hablarme, si quieren consultarme. Estamos cargando ahí los exámenes, ya tenemos el séptimo, creo que estábamos ya cargando el séptimo del módulo anterior y vamos a estar cargando en estos días también el de este módulo, ¿sí? Revisen el apunte, hagan el trabajito del examen, que está muy bueno, sí, es muy interesante hacer hago un poquito eco lo que decía Cari hoy, ¿no? Aprovechen el examen como una instancia también de aprendizaje. Es muy interesante hacer el examen, no para ver si sacamos buena nota, sino para ver si aprendimos algo y para aprender un poco más a través del examen. Así que hagan ese trabajito que también está muy interesante. Bueno, chicos, chicas, ahora sí, creo que eso es todo por hoy. A ver, voy cortando la